Ok, vamos a hacer un repaso de los temas de examen. El tema uno es saber si una relación es o no es una función. Vamos a iniciar con lo que es el concepto, ¿verdad? Una función es la relación entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente un elemento del segundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a darle nombre a esos conjuntos. El conjunto inicial o el primer conjunto se le llama dominio y el segundo conjunto, conjunto final, se le llama codominio. Recuerden que el dominio es el que contiene las X y el codominio es el que contiene las Y. A Y se le llama f de X también. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en el dominio no puede haber alguien que esté relacionado con más de uno, porque dice que solo puede estar relacionado con uno y solo un elemento, y además que cada uno de ellos en el dominio tiene que estar relacionado. Es decir, aquí no pueden sobrar. ¿Ok? Y en el codominio, pues ahí sí no hay restricciones, aquí sí puede haber uno asociado a más de uno y pueden sobrar elementos. ¿Ok? Entonces vemos aquí ejemplos en diagramas de Venn de los que son o no son funciones. Vean que aquí en el primero sí es una función porque hay una relación uno a uno. En el segundo, en la B, también es una función porque aunque aquí sobran elementos, en este lado, en el dominio no sobran elementos, entonces también es una función. Esta no es función porque hay un elemento que está asociado con dos en Y, entonces no sería función. Y en este, aquí sobran también, pero no hay problema porque no sobran aquí, entonces sí es función. Recuerden que aquí no pueden sobrar elementos, ¿verdad? En el caso de que sea tabular, recuerden que tabular puede venir ya sea horizontal, ¿verdad? O como en este caso que está vertical. Esta no es función porque en Y sí pueden repetirse, pero en X no. Entonces, esta no sería función porque hay una X que está asociada a -2 y a -1. Esta sí es función porque no se repiten, todos son diferentes. Entonces, ahí no hay problema. Donde no se pueden repetir es en X. Aquí, aunque se repitan, viene -2, -1, no importa, en Y sí pueden repetirse. Y esta no es función porque hay un 3 que no está asociado a nadie, o sea, sobran elementos en el dominio. Para saber si una gráfica es o no es función, entonces vamos a trazar líneas verticales y si esa línea toca únicamente un punto de la gráfica, entonces este, vean que aquí solo esta línea solo toca este punto. Este solo toca este punto, este solo toca ese punto, entonces esta sí es una función. En el caso de esta, por más líneas que yo trace, solamente tocan un, entonces sí es función. En el caso de esta es igual, por más líneas que yo trace, sí es función porque la tocan solo una vez. En el caso de esta, observen bien que lo toca en este punto, en este punto. Entonces esta inmediatamente yo sé que no es función. En el caso de esta, vamos a hacer un poquito, ok. Esta no se nota tanto, digamos, pero aquí hay un puntito blanco. Hay un puntito blanco, entonces yo trazo líneas verticales, solo me la va a tocar en un punto. Y justamente ahí pueden observar que la va a tocar en este punto y en este, como no lo incluye, entonces no hay problema. Pero en el caso de esta no sería función porque como están cerrados los dos, entonces la va a tocar en este punto y en este punto. Entonces esa no es función. Esta tampoco porque la toca en este punto y en este punto no es función. Y esta, por más líneas que yo trace, la va a tocar en un solo punto, por lo tanto esta sí es función.
Vamos al segundo tema que sería evaluar funciones. En ese caso, recuerden que f de x es y y lo que está dentro del paréntesis es mi x. Entonces, ¿qué es evaluar función? Simplemente que vamos a meter en la x el valor que me estén dando. Es decir, aquí me están diciendo que x es exactamente 2. Recuerden, aquí es muy importante que aunque no esté un número a la par de una letra, es una multiplicación. Entonces aquí sería 5 por el valor de x, que en este caso es 2, más 2. Entonces eso lo meten en la calco, pero igual sería 5 por 2, 10, más 2, 12. En el caso de esta, aquí no hace falta ponerlo entre paréntesis porque es positivo. Pero como esta es una cuadrática y está negativa mi x, entonces lo vamos a poner entre paréntesis sí o sí. Y menos 1 a la 2 es 1, más 1, 2. ¿Ok? Entonces eso es evaluar funciones. Es sustituir la x por el valor que me están dando dentro de paréntesis porque ese valor es x. También podemos evaluar funciones en una gráfica porque estos valores que me están dando son x. Entonces vamos a ver, cuando x es 2, o sea aquí, vamos a ver dónde hay gráfica. Hay gráfica aquí y ese valor en y es 2. Cuando x es 3, hay gráfica aquí y ese valor en y, perdón, es 1. Cuando x es menos 1, no hay gráfica ni aquí ni aquí. Entonces ese valor es 0, porque es justo en ese punto donde este, está y. Y cuando x es menos 3, y vale menos 3. Entonces, esa sería la parte de evaluar funciones. El tema 3 es el análisis de funciones. Aquí es importante que recuerden que cuando yo tengo una función, siempre el primer conjunto, el conjunto que está a la izquierda de la flecha, es el dominio. Y el que está después de la flecha es el codominio. ¿Ok? Esa es como su notación. Entonces, este primer conjunto vendría a ser mi dominio, por lo tanto, lo vamos a escribir aquí, con los paréntesis que vienen. Este es mi codominio, por lo tanto, lo vamos a escribir aquí. Ahora vamos al ámbito. El ámbito, como estas son X, porque son parte del dominio, y en un principio habíamos dicho que el dominio es X, entonces vamos a sustituir la X por esos valores. Lo mismo que cuando hicimos o hablamos de evaluar funciones. Entonces aquí sería 1 a la 2, 5 a la 2 y 8 a la 2. ¿Ok? 1 a la 2 es 1, 5 a la 2 es 25 y 8 a la 2 es 64. Ahora bien, entonces el ámbito, como está entre llaves, lo vamos a poner entre llaves. Si me dicen la imagen de 5, entonces me están diciendo cuánto vale y cuando x es 5. Entonces es igual, es sustituir la x por 5, que ya lo habíamos hecho, y sería 25. Mientras que si me dice la preimagen de 64, eso sería decir que y, vamos a ver, vamos a decir que f de x es igual a x a la 2, y recuerden que f de x es y. Entonces aquí me están diciendo que 64 es x a la 2. Esto lo podemos meter en la calculadora poniendo que este igual se alce con alfa calc, que esta x se hace con alfa y el paréntesis que cierra, y al final, para poder resolverla, vamos a poner shift, calc y el igual. ¿Ok? Como ya esta la sacamos, no voy a hacer el calco, pero ya sabemos que su resultado va a ser 8. Igual lo puede probar en la calco para que vean que le está. Esto, siguiente ejemplo, es exactamente igual, solamente que
Ahora viene que el dominio es un intervalo, es decir, sería de -4, pero es que me está fallando, -4 a 5. Ese sería mi dominio. El codominio sería todos los reales. Y el ámbito viene a ser sustituir en la x por -4 y por 5. Entonces aquí sería 6 por -4 más 5. Y aquí sería 6 por 5 más 5. Aquí sería -19 y aquí 6 por 5, 30, 35. Entonces, si aquí está cerrado, su resultado lo voy a poner cerrado. Si aquí estuviera abierto, lo pongo abierto. En este caso está cerrado también, lo pongo cerrado. Cuando me dicen la imagen, nuevamente es lo mismo. Me están preguntando por y me están dando x. Voy a calcular f de 1. Sería 6 por 1, 6, más 5, 11. Y cuando me piden preimagen, me están preguntando por x cuando y es 13. Entonces aquí igualamos más bien y metemos en la calculadora. Entonces aquí sería, recuerden que sería -13 alfa calc 6 alfa paréntesis que cierra más 5. E inmediatamente le damos shift calc y me da y le damos igual y me da que x es -3. Y sería 11. ¿Ok? Entonces así es como vamos a analizar las funciones cuando me dan el criterio. ¿Qué es el criterio? Recuerden que esto es mi criterio. ¿Ok? Ahora vamos a hacer análisis de funciones cuando lo que me dan es una gráfica. Recuerden que el dominio se lee en x, entonces x es este eje. Por lo tanto, va a ser de izquierda a derecha. ¿Cuál es el punto más a la izquierda? Es como decir, es de aquí a aquí. Y lo vamos a leer en x. Quiere decir que sería de -3 a 8. ¿Ok? Ahora vamos al ámbito. Recuerden que el ámbito se lee en y. Entonces, ¿qué vamos a ver? Del punto más abajo al punto más arriba. Y lo leemos en y. Entonces sería de -2, porque ahí empieza la gráfica de abajo. Entonces sería -2 al punto más arriba en y, que sería 4, porque aquí termina la gráfica en 4. Recuerden que en este caso la gráfica es la azul. Entonces en esa es en lo que me tengo que fijar. Ahora vamos a ver cuándo es creciente. Cuándo es creciente, cuándo es decreciente, cuándo es constante, se lee en X. El dominio se lee en Y. Estos siempre van a ser intervalos, o sea, van en paréntesis cuadrados, ya sea abierto o cerrado. Cerrado si el punto está pintado y abierto si está sin pintar. Creciente, decreciente o constante se lee en X. También van a ser intervalos, ¿ok? Dependiendo, porque son seguidos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, cómo se lee en X, recuerden que el que sea creciente es que va a tener esta posición. Decreciente va a ir para abajo y constante va a ser así, ¿ok? Entonces, en este caso, esta función es creciente en este intervalo y en este, ¿ok? Es decreciente en este y en este pequeñito. Y es constante
en este, ¿ok? Y recuerden que se lee en X, ¿ok? Entonces es importante que nosotros no nos fijemos en el eje Y en este momento. Entonces, creciente es de aquí, vamos a buscar, es de aquí a aquí. Entonces sería de 1 a 2, ¿ok? De 1 a 2. Es creciente además, voy a borrar por aquí, de 6 a 8. Vamos con decreciente. Decreciente sería de aquí a aquí. Sería de menos 3 a 1. Como aquí uno lo puse cerrado, aquí lo voy a poner abierto. Y vuelve a decrecer de 5 a 6. Como aquí 6 lo puse cerrado, aquí lo pongo abierto. Pero puede ir al revés. Recuerden que nada más es que si está abierto en uno, en el otro tiene que estar cerrado. Y es constante de 2 a 5. ¿Ok? Ahora vamos con máximo y mínimo. El máximo y el mínimo son puntos. Entonces, al ser puntos, van en paréntesis redondo y van una coordenada en X y otra en Y. Siempre primero X y después Y. Aquí me puse de más. Solo sería esto. ¿Ok? Entonces, máximo es el punto más alto y el mínimo el más bajo. El punto más alto aquí vendría a ser este punto, que en X es 8 y en Y es 4. Entonces sería 8,4. El mínimo vendría a ser este punto, que en X es 1 y en Y es menos 2. ¿Ok? Ese sería el mínimo. Ahora vamos con los ceros. En los ceros me tengo que fijar en el eje X. Entonces, son los puntos donde la gráfica toca el eje X, que vendría a ser estos dos puntos. Entonces, la toca en X igual a menos 1 y en X igual a 1,5, digamos. ¿Ok? Porque está en medio de 1 y 2. Luego me pregunta lo mismo que hicimos ahora, ¿cuánto vale Y cuando X es 6? Entonces me ubico en X igual a 6 y veo dónde hay gráfica y me doy cuenta que está aquí la gráfica. Y eso en Y es 1. Y ahora aquí al revés, ¿cuánto es X cuando Y es 4? Entonces me voy a Y igual a 4, veo dónde hay gráfica, en este caso más bien me fijo en derecha e izquierda y hay gráfica en 8. ¿Ok? Ahora me pregunta, ¿es inyectiva la gráfica? Bueno, vamos a ver. Recuerden que para saber si es inyectiva, tengo que trazar varias rectas em, horizontales al contrario de para saber si es función que eran verticales. Y si me toca más de un punto, entonces no es inyectiva. Podemos ver que aquí en esta línea la toca aquí, la toca aquí, la toca aquí. Aquí igual la toca aquí, la toca aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a decir que no es inyectiva. Ahora, ¿puede serse inyectiva? Sí, si cortamos la gráfica, por ejemplo, en esta parte, este pedacito de la gráfica sí es inyectiva. Solo eso. O si la cortamos en otras partes, ¿verdad? Donde ya al trazar las líneas verticales, perdón, horizontales, solo me la tocan un punto. Pero en esta, si la tomamos todo el dominio completo, no lo es.
Y el último tema es composición de funciones. Recuerden que composición es como que nosotros vayamos a evaluar la función, ¿verdad? Que me dicen aquí, por ejemplo, que el valor de x es 2. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo digo aquí, aunque no diga, se está multiplicando porque es un número a la par de una letra. Y 2 por 2, 4, más 1 es 5. En la composición es igual. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que vamos a hacer es en la función f vamos a sustituir por la función g. ¿Ok? Siempre esta va a ser la primera que me aparece, es la función que vamos a usar y esta es la que vamos a sustituir. En otras palabras, en la función f vamos a meter donde hay x una 2x. ¿Ok? Entonces, eso sería así. La función f es 2x más 1, pero vamos a quitar esa x y la vamos a cambiar por el valor de g, que es 2x. Y esto me va a quedar 2 por 2x, 4x más 1. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es al revés. En este caso, en la función g, vamos a sustituirla por la función f. Es decir, en la función g la vamos a sustituir por 2x más 1. Entonces, la función g es 2x, pero vamos a borrar esa x y vamos a cambiarla por 2x más 1. Recuerden que aquí estamos multiplicando y entonces esto me queda como 2 por 2x, 4x y 2 por 1, 2. ¿Ok? Y aquí terminaríamos con los temas de examen.